Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry and Cross, el poder para hacer más. Para más información sobre nuestros productos, entrenamientos y servicios, visite www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido. Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde BlackBerry and Cross. Continuamos hoy explorando diferentes usos y aplicaciones de Minitab Statistical Software. Inspirado en uno de los blogs de Minitab en su blog oficial, queremos mostrarles alguna información sobre cómo realizar análisis de cuartiles y a la vez cómo editar ciertas gráficas que son de utilidad cuando se hace análisis de cuartiles. Muchas veces cuando se hace un análisis de gráficas de caja de bigotes, es decir, se genera una gráfica de cajas, las personas preguntan con frecuencia ¿qué es el rango intercuartil? Bueno, el rango intercuartil, vamos a generar acá la gráfica. Yo voy a hacerlo simplemente con el propósito de generar una gráfica de caja y poder mostrarle información sobre el rango intercuartil. En pantalla usted tiene una gráfica de cajas y bigotes con gran cantidad, en este caso, de puntos atípicos, pero en donde muchas veces justamente parte de lo que sucede es que nos concentramos en ver los puntos atípicos y no entendemos mucho más de la gráfica. Hoy queremos trabajar con un dato que Minitab siempre va a mostrar, quisiera mostrárselos por acá, que va a aparecer, que se llama rango intercuartil. El rango intercuartil es de gran beneficio porque puede darnos información sobre la dispersión que tiene el proceso. Note acá como Minitab me da el cuartil 1, la mediana, que es el cuartil 2, el cuartil 3 y el rango intercuartil. Con la información del rango intercuartil yo puedo ver la amplitud que existe entre donde se acumula el 25% de los datos, que quiere decir el cuartil 1, y donde se acumula el 75% de los datos. Esa es la definición de rango intercuartil, Q3 menos Q1. Esa amplitud, cuando la comparo, podría darme información acerca de qué tanta variación hay en el proceso y por lo tanto podría ser una buena herramienta de análisis. Si usted nunca ha trabajado con rangos intercuartiles o haciendo análisis de rangos intercuartiles, permítame entonces mostrarle el siguiente ejemplo. Tenemos en pantalla una serie de información que trabajaremos en donde lo que estamos analizando son los pasos de un proceso de atención de llamadas telefónicas en un call center. En este call center, cuando la persona llama, suceden ciertas actividades y entonces es necesario poder analizar esos datos. Se ha dividido cada una de las etapas del proceso de manera tal de que se cuantifica para varias observaciones el tiempo que se requiere cuando se actualizan datos o el tiempo que se requiere cuando estamos haciendo análisis preliminar o el tiempo cuando se hacen búsqueda de datos o diferentes actividades. Pero para cada una de esas actividades se han tomado varias observaciones de forma tal de que puedo calcular un análisis de cuartiles. Eso quiere decir que puedo generar una gráfica de caja y bigote o hacer análisis de cuartiles y calcular el cuartil 1, el cuartil 3 y posteriormente el rango intercuartil para cada uno de estos pasos del proceso. Siendo entonces así, lo que sucede es que voy a entender que para el proceso de actualización de datos tengo mi cuartil 1 y para el proceso de actualización de datos tengo también el cuartil 3 y tengo también el rango intercuartil. Así para cada una de las etapas del proceso. Le pongo en perspectiva. Es una llamada que está entrando a un call center para un mismo tipo de servicio. La llamada se recibe y pasa por varios pasos. Para cada uno de esos pasos se hacen varias observaciones y de esas observaciones se introducen en Minitab y se calculan los cuartiles 1, 3 y luego el rango intercuartil. Pero ahora quiero analizar esos datos. Quiero compararlos. Una manera interesante de poder hacer esto sería entonces tomar la información del cuartil 1, el cuartil 3 y el rango intercuartil para todos y cada uno de los pasos del proceso, ir al menú de gráfica y en el menú de gráfica seleccionar gráfica de barras. Si bien es cierto, usted está analizando cuartiles, los resultados de los cuartiles 1, de los cuartiles 3 y el rango intercuartil
puede someterlos luego a una gráfica de barras para poder compararlos. Dado que nuestras gráficas de barras se ejecutarán en este momento como valores que provienen de una tabla de datos en Minitab, selecciono justamente la opción hacer gráficas de barras que representen valores de una tabla. Dado que tengo cuartil 1, cuartil 3 y rango intercuartil, lo que quisiera es mostrar una gráfica conglomerada. Y una vez que selecciono esto, oprimo aceptar. En mis datos, la variable tiempo Q es el tiempo del proceso para cada uno de los cuartiles. Entonces es la variable a graficar. Las variables categóricas serán el paso del proceso y el rango intercuartil. Como un consejo, cuando los pasos del proceso son una variable que tiene más categorías, como en este caso tiene actualización, análisis preliminar, documentación, etc., la colocamos primero y luego la variable que tenga menos categorías, como lo es en este caso los cuartiles, que tenemos solamente cuartil 1, cuartil 3 y rango intercuartil. Esto por cuestión de orden al momento de graficar. Una vez que se selecciona esto, podemos proceder a hacer nuestra gráfica. Con solo oprimir el botón de aceptar, ya usted tiene en pantalla la gráfica. Acá Minitab le muestra para cada uno de los pasos del proceso. La primera barra sería el cuartil 1, la primera barra entonces muestra el 25%, donde se acumula el 25% de los datos. La segunda barra es el cuartil 3, mostrando dónde se acumula el 75% de los datos. Y la barra 3 es el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El rango intercuartil entonces se convierte en una información muy útil porque nos permite ver qué tanta amplitud, qué tanta variación hay, qué tanta diferencia hay entre el 25% y el 75% de los datos que representan en este caso el tiempo de atención en cada una de esas etapas del proceso. De esta manera yo puedo hacer mis propios análisis. Ahora hay varios asuntos de edición que aprovechamos para mostrarle. Note que todas las barras en este caso se ven de un solo tono y eso no facilita, definitivamente no facilita el análisis. Entonces, ¿qué le parece si selecciona las barras? Oprimimos botón derecho y una vez oprimiendo botón derecho vamos a buscar en Minitab la opción que dice editar barras. En editar barras usted podrá mostrar diferentes opciones de edición. Una vez más, seleccione las barras, botón derecho, editar barras, y en editar barras usted podría cambiar el tipo de las barras, podría cambiar el color de fondo, pero hay una opción que se llama grupos, y en esos grupos lo que nos permite es decirle a Minitab que automáticamente para cierta variable categórica asigne un color específico a cada una de las diferentes manifestaciones, tratamientos o niveles de esa variable categórica. En este caso yo escogeré la variable cuartil porque me interesa que cuartil 1, cuartil 3 y rango intercuartil tengan un color diferente, cada una de esas barras. Oprimo aceptar y luego ya usted verá cómo Minitab le ha cambiado el color a cada una de las barras. Luego, otro punto de edición podría ser el nombre de las etiquetas para cada una de las barras, ¿no? En el eje de las X. Note cómo resulta un poco difícil poder leer cuál es el cuartil 1, el cuartil 3 y el rango intercuartil. Para esto lo que le sugiero es que haga clic sobre el eje de las X y una vez que esté ahí puede probar varias opciones. Una de las opciones podría ser separar los conglomerados un poco más, pero típicamente lo mejor es ir a etiquetas. Y en etiquetas usted puede modificar un poco el texto. Por ejemplo, note que mi conglomerado Q1 se llama Q1/1 o -1 y Q3 es Q3-1, demasiado texto. Quizás lo que me interese colocar sea solamente Q1, Q3 y que mi rango intercuartil no se llame rango intercuartil 1, sino que se llame rango intercuartil o RIC. Una vez haciendo eso podemos oprimir aceptar y tal vez ya empieza a mejorar un poco más la forma en que se muestran los datos. Si eso no es suficiente, podemos probar con otro tipo de cosas como alineando los datos a 90%. ¿verdad? Y tratar de ver si de esta manera se va mostrando de mejor forma la información que tenemos. Y claro, siempre existe la posibilidad de cambiar el tipo de letra, el tamaño y la orientación. En este caso el tamaño está en lo más pequeño, entonces deberíamos usar una letra más pequeña, tal vez, que nos muestre mejores resultados. Usted puede probar diferentes tipos de letras que le puedan ofrecer una mejor visualización de los datos. Obviamente esto depende mucho del tipo de dato que estemos utilizando y
de los tipos de letra que usted tenga instalados en la computadora. En mi caso, creo que este me satisface y entonces ya tengo acá las diferentes etapas o pasos del proceso que usted puede ver. Voy a mostrarle un poco más por acá y entonces también podríamos jugar con todos estos trucos para poder mostrarles los valores que tenemos. Si usted necesita editar también los valores en la caja de leyendas, lo puede hacer de la misma manera y de esta forma simplemente vamos haciendo toda la personalización de la gráfica. Espero que les haya sido de utilidad la explicación del día de hoy, en donde repasamos una vez más qué es lo que hemos hecho. Vamos a tener análisis en los cuales queremos explicar la diferencia que existe entre los cuartiles por medio del rango intercuartil. Una vez que lo he calculado, podríamos entonces generar una gráfica de barras que nos permita mostrar por medio de una gráfica de barras conglomeradas la forma en que se comportan los gráficos de rango intercuartil. Para eso hacemos la gráfica de barras conglomeradas y podemos entonces dedicarnos al análisis posteriormente de esta gráfica, en donde entendemos que las gráficas de rango intercuartil con mayor magnitud son gráficas o son puntos en los cuales la gráfica nos muestra que el proceso es más variable. Para más información o si tiene alguna consulta, puede contactarnos por medio de nuestro sitio web www.blackberrycross.com. Muchas gracias por su atención.